tardes, nuevamente con ustedes, soy Tito Pantoja, este es Déjame que te cuente, y hoy día estamos conmocionados. A las 9:15, 9:15 de la noche, juega Perú con Brasil, fútbol grande. Casi todas las actividades del país giran en torno a eso. Qué curioso que el honor de una nación esté en las piernas y en los botines de 11 jugadores. Bueno, pero a todos nos gusta el fútbol. Y el fútbol tiene que ver con cultura, con tradición, con alma nacional. Y también qué curioso, hoy tenemos un invitado especial, sociólogo, investigador y uno de los pocos sociólogos que en el país se dedican a investigar el alma de su región. El doctor Julio César Sevilla Exebio, sociólogo, profesor universitario, ferriafano y un apasionado estudioso de la historia y de la realidad de la región. Hemos convenido en hablar de la interculturalidad, pero decir interculturalidad es decir muy poco. Y yo dejo, como él siendo un profesor, que nos explique. Doctor Sevilla, buenas tardes. ¿Cómo está, Tito? Buenas tardes. ¿Qué es la interculturalidad y por qué es importante? La interculturalidad es un proceso de comprender cómo hay todo un conjunto de culturas que no deben de sentirse marginadas, sino deben de sentirse iguales. Entonces eso nos lleva al concepto de la otredad. El gran problema del Perú es que no hemos estado pensando en las relaciones interculturales, es decir, en las relaciones culturales similares, donde algunos hemos aportado algo, donde otros aportamos mucho y donde otros aportamos una parte. Entonces siempre hemos considerado, a partir de la conquista, que hay una cultura superior y una cultura inferior. Siempre hemos considerado que las culturas son dominantes y dominadas, pero hoy día se piensa, y en la práctica está, que todas las construcciones culturales son similares. Lo que sucede es que cada uno tiene sus ritmos y sus características diferentes. Te pongo un caso. Tenemos 4 pueblos en Lambayeque totalmente diferentes, que tú los puedes recorrer en menos de 15 minutos. Monsefú, Reque, Ciudad Este y Puerto Este. Las 4 ciudades tienen construcciones culturales totalmente diferentes debido a 2 elementos fundamentales. El primer elemento es la actividad laboral, el segundo elemento es la construcción de la familia. Todo eso lleva a que exista al interior de Monsefú y Ciudad Este una gran fuerza de parte de la mujer y además una construcción social de la familia a partir de la sociedad. Es decir, la familia no se puede movilizar si no existe la sociedad y depende de lo que diga la sociedad. Pero si nosotros nos vamos a Reque, eso no sucede así. Simplemente esa tradicionalidad se ha roto por las corrientes migratorias, por la desestructuración de la familia, por lo tanto la familia se abre y se resquebraja. Si vamos a Puerto Este, tampoco sucede así porque todo eso se ha diluido y no hay una gran tradición, no hay un respeto, la sociedad no determina lo que debe de hacer la familia. Lo que sí sucede, por ejemplo, en Ciudad Este, ¿no?, que es una sociedad tradicional muy rígida, muy importante, con una cosmovisión especial, con una forma de ser. Igual sucede con Monsefú, que está en un proceso intermedio. Si queremos estudiar las culturas en Lambayeque, pues podemos estudiarlas en estas 4 ciudades, que están muy cerca, pero que son totalmente diferentes. Y es el mejor ejemplo del desarrollo intercultural. Dime, yo sé que eres un reconocido estudioso de la cultura, de las costumbres lambayecanas. Yo recuerdo hace un buen tiempo una chica, una estudiante de, creo que era de Jayanca, me parece, que me contó que ella había venido muy temprano de Jayanca hacia Chiclayo, no Lambayeque, sino Chiclayo, y la combi pasó porque tú salías de unos chopes, venías caminando a pie, y venías de una ceremonia ritual de, creo que una mesa de brujería, y subiste a la combi y él preguntó, profesor, ¿qué hace usted por acá? Y dijo, no, y vengo y le explicaste, porque la cultura
no es lo que uno piensa, o que algunos creen que es sentarse bien, coger bien los cubiertos, ¿no? Saludar o tener determinadas normas de comportamiento personal. La cultura es la forma como nosotros abordamos a la naturaleza y a la vida, ¿no es cierto? Es más, mira, en el caso de Monsefú, son las características productivas lo que hace que se construya un tipo de familia, un tipo de ser, una psicología, una forma de actuar, una forma de percibir. Y te das cuenta que entre el de Puerto Ciudad Eten y el monsefuano, a ellos no le da vergüenza trabajar. A los jóvenes universitarios no le da vergüenza trabajar como trabajan sus padres. Pero si vas a Reque, al joven de Reque le da mucha vergüenza volver a los trabajos que hacen sus padres. Por lo tanto, en algunos casos, de lo que conozco de Reque, en algunos casos, no en todos, hasta aquí comienzan a negar sus familias y sus estructuras étnicas tradicionales, ¿no? Entonces, es la capacidad productiva lo que determina nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de mirar, nuestros chistes, nuestros modos, nuestras querencias, ¿no? Nuestras formas de asociarnos, nuestros amigos, etc. Muchas veces acá nosotros y en las instituciones educativas y el gobierno regional consideran que la cultura es solo danza y la culinaria, pero sobre todo ello hay toda una cosmovisión. Por ejemplo, te pongo un caso: el caldito de chilenos en el campo no se come en cualquier día. ¿Cuándo se come? Se come cuando yo he bebido, ¿no? Pero no se come en cualquier día. ¿Por qué? Porque es parte de una cosmovisión, de una explicación. El arroz con pato en el campo se come cualquier día, no, se come para una fiesta, ¿no? La sopa de cholo se come para cualquier día, no, para una fiesta o para un sepelio. La causa se come en cualquier día, no, se come en el caso de Forañafe los domingos, porque sirve y si viene un limeño, si viene un chiclayano, ¿se sacia con una causa? No, pero un forañafano sí. Pero si vamos allá al norte, a Batán Grande, en Batán Grande la causa sirve como desayuno. Y si venimos al sur, a Ciudad Eten, la causa sirve como lunch. Entonces, ¿a qué se debe? A que hay construcciones culturales, culinarias que reflejan ese fenómeno. Lo que sucede es que ahora están saliendo muchas estructuras culinarias y las escuelas lo que hacen es copiar recetas, pero no copian el alma. O sea, hay una alma que nos explica por qué debemos de comer todos esos días. Hay una canción que habla de toda una estructura jerárquica, de todos los días comemos algo diferente. Si tú las comienzas a analizar, sirve para el hombre de ese tiempo que desarrollaba muchas sus actividades físicas en el campo. Por ejemplo, ¿por qué los muchumanos solo los domingos comen una sopa de carne con bastante verdura? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque es parte del descanso y el tomar energía del trabajador de toda una semana, ¿no? Decir, ay, ¿por qué el morropano toma más chicha que el resto de habitantes? ¿No? ¿Por qué? Uno, porque carece de agua; dos, porque sus trabajos son muy fuertes y necesita una proteína del maíz. Por eso para él, a diferencia del agua, él necesita estar bebiendo todos los días, los trabajadores del campo, chicha, ¿no? Entonces, no es que sean borrachos, sino que esa es su cosmovisión, su visión. Entonces, eso es lo que tenemos que entender en los procesos culturales, ¿no? Y las danzas, por ejemplo, no se danza en cualquier momento, se danza en un proceso histórico, en una determinada actividad, en una determinada fiesta. Yo creo que eso es lo más importante del proceso intercultural. Entonces cada grupo social tiene sus visiones, ¿no? Cada grupo social va mirando y va tomando esos elementos. Hay sociedades en Lambayeque donde todo eso está desestructurado. Chiclayo, por ejemplo, ¿no? Lo único que tiene es una pequeña tradición mítica. José Leonardo Ortiz casi no tiene nada, ¿no? Lambayeque está en proceso de desestructuración, ¿no? Pero ese proceso de desestructuración significa también que se está construyendo otra cultura. Se está construyendo otra cultura. Una cultura con elementos, por ejemplo,
de tradición piurana, en el caso de Lambayeque, y en el caso de Chiclayo, con muchos elementos andinos procedentes de Chota, Cutervo, Amazonas, Piura. Lo rico de Chiclayo es que en Chiclayo se está reconstruyendo un proceso cultural. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer el turismo, el gobierno regional o la Dirección Regional de Educación? Abrir todos esos elementos culturales y ponerlos en vitrina, exponerlos, llevarlos a las clases, ver ese nuevo elemento de identidad. O sea, yo no puedo hablar de identidad lambayecana si hablo solo de la canción de los Mochicas, porque tengo que hablar de todas las canciones que reflejan esta identidad piurana, amazonense, cajamarquina. Yo no puedo hablar de identidad lambayecana solo con el arroz con pato, sino tengo que hablar también de el cuy con papas, etcétera, etcétera, ¿no? Julio, además de esta cultura costeña, esas culturas costeñas, en Lambayeque también hay una cultura serrana. Claro que sí. Que es los famosos penachís, ¿no es cierto? Ah, claro, sí. ¿No? Que es Incahuasi, Cañales, Penachí, es una etnia, ¿no? Bueno, yo recuerdo, creo, conversando contigo en la universidad, señalabas que el conflicto costa-sierra en la época prehispánica era inexistente, porque lo que había era una complementariedad. Por ejemplo, los de la parte baja de la zona norte de Lambayeque, Motupe y Olmos, o sobre todo Motupe, le pagaban a los penachí por el agua que venía de arriba. Presentes de sal, ají y algodón. ¿No? Entonces, siempre ha habido una conexión por la utilización de los diferentes pisos ecológicos, ¿no es cierto? Una complementariedad. Dime, ¿eso se ha perdido? Sí, se ha perdido porque eso desaparece en 1570, o sea, 30 años después de la conquista, porque hasta 30 años después de la conquista, los habitantes de Morro, Pemuchumil, Pacora, seguían pagando presentes, ya no a los penachís, sino al señor de Huambos. Hay un documento como los penachís son dominados por el señor de Huambos, no por los incas, sino por el señor de Huambos, y el señor de Huambos comienza a cobrar esos tributos. Entonces viene don Diego de Morales, por la parte norte llega a Olmos con un ejército y con eso arrasa a los penachís y arrasan también al señor de Huambos y desaparece ese proceso de intercambio, ¿no? Pero, y ahí hay un mito, por ejemplo. Tú habrás escuchado el mito del Cerro La Vieja, ¿no? Y el mito del Cerro La Vieja refleja cómo hay una zona de cultivo y luego viene Jesucristo, no le quieren dar de comer y esa zona queda yerta. Entonces, eso, cuando lo hemos analizado en términos concretos, eso es cierto. El señor de Huambos, los penachís, había un pueblo que se llamaba Purlec y ellos le daban esta agua a Purlec, pero hay un conflicto entre los jayancas y los morropes, y los morropanos y los mochumanos. Ganan los mochumanos, morropanos, y no solo le quitan el poder económico, sino le quitan el agua. Y desde ese entonces esas tierras quedaron yertas, vacías. Pero hasta ahora quedan los canales. Mira. Claro, por el Cerro de la Vieja de Motupe está el canal viejo, o sea que antes esa zona se cultivaba y tenía agua. Claro que sí. Entonces, pero mira cómo hay un mito que tiene relación con un proceso histórico y ese canal existe, que es el canal de Incahuasi, que está en la confluencia del río Moyán con el río Canchichalá, ¿no? Con el río Sangana, que forman el río La Leche. Entonces, eso es parte. Entender eso es comprender todo el proceso de lucha intercultural. Cómo los pueblos han ido luchando, han ido construyendo y cómo han habido territorios que han sido sembrados y luego por esos conflictos han desaparecido, igual la Pampa de Chaparrí, por ejemplo. Qué interesante, Julio. Nosotros somos herederos de la civilización andina, o el término andino engloba todo. Bueno, porque a veces equivocadamente se dice Perú. No, Perú no existía, la noción de país no había. Era un horizonte cultural que venía desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina y Chile, ¿no? Era se llamaba pues el estado inca, ¿no? Los ecuatorianos se quieren descendientes de Atahualpa, entonces desarrollan una concepción de cultura propia nacional.
nosotros nos decimos que somos los dueños del imperio incaico. Bueno, que no fue imperio, no fue un estado, ¿no? Eso se ha corregido. Pero dime, ¿la cultura nuestra qué es? ¿O para qué? ¿O dónde va a ir? ¿O dónde va? En primer lugar, la cultura nuestra es una construcción andina con todo un conjunto de elementos interculturales en su interior. O sea, no es una cultura homogénea. Tenemos la cultura de los moches, la cultura de los lambayeques, la cultura de los penachí, la cultura de los huambos, la cultura de los caxamarque, etc. O sea, todo eso es andino. ¿Por qué? Porque es una denominación general, pero al interior hay un proceso intercultural. En ese proceso intercultural, cada uno de nosotros ha ido construyendo sus tecnologías, sus ciencias, su visión, su psicología, sus formas productivas que son tan importantes, sus formas productivas que determinan nuestra forma de ser, actuar, sus creencias, sus mitos, etc. Ahora bien, si nosotros no comprendemos este proceso, es probable que en unos 10 años muchos de estos elementos culturales hayan desaparecido, porque no los hemos recuperado, porque no los hemos puesto en valor y porque fundamentalmente no le damos importancia. Y además porque los nuevos cambios hacen que las personas estemos pensando en el presente, en cómo vivir, en cómo subsistir y no en nuestra raíz que nos da esa fuerza interior. Por eso es que muchas personas no nos comprendemos. No nos comprendemos porque no comprendemos nuestra raíz. Mira, aquí hay un buen trabajo para los psicólogos. O sea, ¿por qué la gente en Lambayeque no se comprende? Para Max Plaza. Para Max Plaza. Te cuento, la última, yo no sabía. Max Plaza, psicólogo, profesor de la Universidad Nacional Pedro de Gallo y es integrante del grupo Rock Río, vocalista. ¿Ah, sí? Sí, sí, es fundador y vocalista del grupo Río. Yo no sabía. Y acaba de estar en una de estas discotecas de ambiente donde se presenta el mundo rock cantando. Ahí llegó un grupo de chicos y chicas de la Pedro que tocan música peruana, para decirlo en términos concretos, y se quedaron sorprendidos, armados y escandalizados porque la imagen del profesor más plaza de un señor serio, político, ¿no? Y resulta que le gusta el rock. Pero está bien, ¿no? Está bien, claro, o sea, es una muestra de cómo a veces no somos lo que aparentamos, es lo que tú dices, ¿no? Tú ves a un mochumano, a un mocefuano, a un morropano, bueno, te parecen personas, pero tú comienzas a conversar con ellos y ves que el concepto de amistad, de familia, como tú dices, ¿no? de valor, de las cosas es diferente. ¿No? Eso es diferente, ¿no? Y además, el concepto de apreciación musical. Entonces, si tú ves cuando la persona es más tradicional, sus apreciaciones musicales son más amplias. Cuando la persona es más moderna, sus apreciaciones musicales son más cerradas. De modo tal que si es más amplia puede aceptar, es más tolerante. Pero cuando es más moderno ya es intolerante. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender de nuestro proceso histórico es la tolerancia, que ha sido muy importante, que es muy importante en este proceso, ¿no? Pero ahora nosotros estamos viendo cómo la sociedad es cada vez más intolerante, es decir, no comprende los exabruptos, los problemas, las acciones, las reacciones de las personas, el carácter dominante de las personas. Por ejemplo, en la mayoría de los pueblos de Lambayeque, la mujer es dominante. En la mayoría, justo, permítame. También tuve en varias oportunidades en la universidad tratar el problema del papel de la mujer en la sociedad lambayecana y sus diferentes características. Por eso se dice, dice Motupe manda a las mujeres, ¿no? Entonces, dime, tú que has estudiado eso, ¿cuál es el papel o cuáles son los papeles de la mujer en los diferentes grupos culturales que hay en Lambayeque? Mira, hasta ahora, si vemos la arqueología nos está demostrando que la cultura lambayeque es una cultura básicamente dominada por mujeres. La etnografía, que es la que yo trabajo, nos demuestra que en el 90% de mitos, todos están dirigidos a un manejo del dominio de la mujer sobre el hombre. Y en la vida cotidiana, en la etnografía actual, vemos que la mujer es la que manda, la que determina, etc., ¿no? Si tú vas al mercado, nunca vas a encontrar
herencia de mi padre o recuerdo de mi padre, sino siempre vas a encontrar en los autos, camiones, motocicletas, mototaxis, triciclos, etcétera, recuerdo de mi madre o herencia de mi madre. ¿Qué significa? Que significa que es la mujer la que nos construye la cultura, la mamá, la mujer la que desarrolla nuestra personalidad, pero también la mujer es la que tiene la mayor capacidad de inversión. Entonces, cuando esa mujer se urbaniza, pierde esa visión, se vuelve una mujer que comienza a gastar mucho, pero la mujer tradicional, la mujer con una visión diferente, es una mujer con mucha capacidad de inversión. Te pongo un caso, un fenómeno que está sucediendo hace 10 años, lo hemos percibido hace 3 y nos parece maravilloso. Chiclayo es desarrollado por los chotanos, jutervinos, etc. Correcto. Pero ¿qué está sucediendo en Morro, en Tucumán, en Jayanca? Igual, han llegado los chotanos, pero ¿quiénes están desarrollando capital? Los mismos campesinos. Los campesinos de Tucumán y de Íllimo son los que comienzan a trabajar el capital. ¿Pero quién maneja el capital? La mujer. Si tú vas desde la cuadra 4 hasta el cruce del Pavo, todos son negocios. Pero negocios no de chotanos, cutervinos, de campesinos tucumanos que han venido del campo a la ciudad y han puesto grandes negocios. Venta de abarrotes, venta de granos, etc. ¿Quién dirige? ¿La mujer o la esposa? Es más, en un matrimonio tucumano hay una característica. Te dan tu chicha, te dan tu cabrito, pero para tener un ingreso, para que los esposos puedan tener capital, ¿qué es lo que hacen? Simplemente comienzan a vender la cerveza. Lo que en otra parte sería un escándalo, lo que en Farañape sería un escándalo, ¿no? Entre la pequeña burguesía que no tiene una visión, ¿no? O el joven mochumano o el joven monsefuano trabaja. El joven sí trabaja. El joven de Ciudad trabaja, pero anda a dile a... Bueno, yo no tengo hijos pequeños, pero supongamos que tuviera un hijo pequeño. Hijo, ayúdame a trabajar. Ay, papá, una rocha, ¿cómo voy a trabajar? ¿Qué van a decir mis amigos, no? Entonces, esas son las construcciones culturales que nosotros estamos rescatando y que vemos cómo hay un proceso de acumulación de capital, ¿no? Sí, sigue. Cómo hay un proceso de acumulación de capital, y este proceso de acumulación de capital es fundamental para la construcción de la familia. Entonces, no es solo los chotanos, los servinos, los que están poniendo capital, sino, si ves, por ejemplo, en la emergente clase media jayancana, olmana, motumbana y farreñafana, ¿cuál es su característica? También la capacidad de acumulación y de inversión. Pero ¿sobre quién gira eso? Sobre la mujer, ¿no? Entonces, la familia hace un esfuerzo, compra el carro, pero ¿quién ha dado más? La señora, la esposa. ¿De dónde sacó el dinero? Del ahorro, de la acumulación, del corral, como dice, del préstamo, del corral, etcétera. Claro, porque hay una característica en el campo. Si bien es cierto, la tierra pertenece a la familia, la maneja el hombre, los hijos hombres y también a veces entran las mujeres, pero el corral de cada animal es la plata de la señora. Pero hay una cosa, quien maneja el dinero de la cosecha en Mochumí, en Cumeíllimo, es la mujer. Y en Farañape también, en Cachinche. El hombre le da todo el dinero de la campaña a la mujer y la mujer determina. ¿Entiendes? Entonces, ese es un proceso muy importante que las feministas no lo han visto a veces y que no lo tenemos en cuenta para ir construyendo un proceso de planificación social. Escucha, si hubiese venido mañana miércoles, vienen las feministas. Y de Pedro, Cintia Villanueva, Miri Quispe Guevara, o sea, bien, que son feministas de muerte. Bueno, claro, sí, son feministas. Sí, hay todo un... Qué interesante la riqueza que hay en una universidad pública como la Pedro, ¿no? Sí, los grupos, asociaciones, círculos de estudio, grupos de opinión, participación en las elecciones universitarias, el cogobierno, los centros federados, que hacen que la Pedro sea una especie de mundo en chiquito, ¿no? Es una sociedad pequeña donde se aprende de todo y donde lo que sucede en la sociedad está sucediendo en la Pedro. Todo. Julio, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, eres una persona muy inteligente, muy interesante.
Eres ferreñafano, además. Muchas gracias. Sí. Podría haberte recibido con el Chisco Silvador, la marinera de José Abelardo Takahashi, ¿no? Dice José Abelardo, no, él no es José Abelardo Núñez, él era hijo de japonés. Claro que sí. ¿No? Bueno, Julio, te agradezco, gracias. Muchas gracias a ti. Control, una pausa.